Soy Ángel Santiesteban Prada, escritor cubano, que un día abrió un blog y a partir de ese momento su historia cambió, de ser un escritor de libertad, literaria, pasé a ser un encarcelado por mi pensamiento plural, independiente a la dictadura. Haber nacido dentro de lo que creíamos que era una revolución fue de una ingenuidad, una crianza muy ingenua, pensando que la revolución era lo más noble, lo más posible para un ser humano en la tierra, y luego ese cambio fue haciendo conciencia y hasta notar que éramos en realidad una población estéril en cuanto a pensamiento independiente y que sobre todo lo difícil era enfrentar esa realidad con la que comenzábamos a discernir a partir de nuestra adolescencia. Algo nos empezó a funcionar contrario, nos empezamos a sentir enemigos de nosotros mismos. Fue una toma de conciencia difícil porque no así nos habían preparado para eso. Y a partir de la creación, ya entonces esa mentalidad se fue abriendo, sobre todo para mí que me interesa en mi literatura exponer el comportamiento humano, los sentimientos humanos, pues esos sentimientos de mis personajes comenzaron a ser confrontativos, empezaron a ser de una manera en contra de lo que me pedía y exigía los funcionarios de cultura. Empecé a ser señalado, empecé a ser mirado de otra mirada, de otra óptica un poco negativa, según ellos entendían, y siempre fui un hijo no querido, como dice mi blog y mi libro, Los hijos que nadie quiso. Yo comencé a sentir que era uno de esos hijos que no quería. No ser aupado por el régimen. Yo era un escritor que había ganado con muchas dificultades, pero los gané, todos los premios importantes de Cuba. No era un escritor por mi literatura que ellos ponderaran, que ellos llevaran en delegación, y lo cual hoy día agradezco mucho. No fui un escritor amamantado, con dádivas por el régimen, y siempre trataban de hacerme a un lado por esa visión que yo daba, que ellos entienden que es en contra del sistema socialista, pero que en realidad era el sufrimiento que yo veía de mis coterráneos. Yo fui preso a los 17 años por acompañar a mi familia a la costa. Eso ahí es un delito, que se supone que yo fuera a denunciarlos, que yo tenía que haber ido a denunciarlos. Mi familia fue apresada en alta mar, y luego en las conversaciones, en las instrucciones policiales salió que yo había estado en la costa y estuve 14 meses apresado en la cárcel de La Cabaña, un lugar donde el Che fusilaba a principios de 59, un lugar sangriento. Pues ahí estuve en el año 1984, fui preso con 17 años y ahí tomé conciencia entonces del sufrimiento de mi gente, sobre todo de los jóvenes, y ya hice una actitud política y cultural más realista, más consciente. Yo antes de caer preso, yo iba a estudiar una carrera militar. A mí me gusta decir que Dios fue el que me mandó a la prisión. Yo tuve la toma de conciencia en la prisión de todo. Me encontré a mí mismo, pude ver la realidad de mi país, pude entender el dolor de los seres humanos, comprometerme con ese dolor. Allí supe que yo quería ser escritor. Es decir, tuve una cantidad de beneficios. Esa prisión me dio una cantidad de beneficios, y precisamente beneficios en un mundo de lágrimas, en un mundo de sufrimiento. Creo que le agradezco infinitamente haber estado allí, porque ese dolor me hizo crecerme ante mi tiempo, ante mi edad. Tenía 17 años y ya salí ya con un propósito de la vida. Allí sí, ya entonces abandonaba la carrera militar que yo estaba haciendo y comencé a estudiar letras, filología,
pero como toda mi familia estaba presa, mis dos hermanas, sus esposos, mi hermano, sus esposas de mi hermano, tuve que dejar en tercer año la carrera y me puse entonces a trabajar en la televisión y a estudiar por la noche cine. Eso me daba la posibilidad de trabajando ayudar a mi familia a la ayuda económica, y yo era el que lo iba a ver a la prisión, el que recorría por toda La Habana en distintos ángulos donde estaban las prisiones. Ellos estaban dispersos por toda La Habana y yo tenía que ir a llevarle comida, llevarle todo, y ese fue entonces que empecé a estudiar cine, pero estando en la televisión ya como asistente de dirección se me fue abriendo el mundo de la literatura y comencé entonces ya me fui directamente por la literatura. Porque los habían apresado en alta mar, yéndose en la lancha se había pegado demasiado a la orilla y el sistema de enfriamiento a la arena, y se tupió el sistema de enfriamiento, se recalentó, rajó la tapa del bloque, se quedaron al pairo en alta mar y los guardafronteras en las lanchas los apresaron. Los trajeron de vuelta a la isla y en el 84 era un delito querer salir del país. Los sancionaron a todos a 10 años de prisión, porque cuando los fueron a apresar ellos soltaron el motor fuera de borda, para que pensando que sin motor fuera de borda no los iban a traer, y fue inútil porque bueno, como lo enlazaron con una soga y los llevaron de vuelta a Cuba y fueron sancionados a 10 años. Yo estaba también ahí cuando me apresan a mí por el delito de encubrimiento, que ellos, este hermano, se suponía que yo fuera a delatarlo, y tuve 14 meses preso. A los 14 meses decidieron que no, que en ese momento el delito no fungía, no estaba activo, y me liberaron sin sanción, pero bueno, viví esos 14 meses en el infierno. Y con mi tercer cuento, extrañísimo, porque para sorpresa mía, con mi tercer cuento yo envío al premio Juan Rulfo de Radio Francia Internacional, que en ese momento era el premio de más calidad, de más famoso, pero yo lo que quería era confrontar mi literatura con jurados extranjeros. No pretendía ganar el premio ni uno de los premios, y solo quería que ellos me dijeran, valorar si mi literatura era positiva en cuanto a internacionalmente, si podía ser acogida, y con ese tercer cuento yo tuve uno de los premios en 1989, cogí uno de los premios de Juan Rulfo, y ahí se me abrió el camino a la literatura. Publiqué en Le Monde Diplomatique, en la revista El Cuento, en México, que ha sido la antología de revistas del tema. Es una de las revistas más importantes en la historia de la literatura latinoamericana. Y publiqué en Letras Cubanas, una revista también importante en su momento, en Cuba, lo que tuve como un boom en mis comienzos, y eso me abrió muchas puertas. Tengo tres libros de cabecera, tres autores de cabecera, que son Juan Rulfo, Hemingway y Isaac Babel. El ruso son los que a mí me comenzaron a después fui abriendo con toda la literatura latinoamericana, con Vargas Llosa, fui nutriéndome de toda la técnica y bueno, ampliándome en general a los escritores latinoamericanos. Leo mucha poesía, a Borges, es una de mis inspiraciones también, Paz, son inspiraciones que cuando escribo narrativa lo que leo es poesía. Sí, aunque yo nunca formé ninguna delegación oficialista en Cuba, siempre estaba siendo invitado por ferias del libro, por universidades, y tenía mi vida, supuestamente tenía mi vida hecha, pero yo comencé a sentir asco de mí, de mi silencio. Yo me decía, ¿qué puedo esperar? ¿Qué van a decir mis hijos y mis nietos cuando crezcan? Me van a decir que yo fui un cobarde, y yo así me veía ante mi tiempo por callar, por no decir lo que yo pensaba, y aunque la mayoría de los escritores en Cuba no dicen lo que piensan, porque cuando iban a mi casa yo sentía que eran más contestatarios que yo, pero sin embargo después lo veía firmando libros en la unidad, moviendo banderitas,
Y eso a mí me avergonzaba, se lo decía. Y ese asco por mí me hizo abrir un blog en un viaje que hice a la República Dominicana, y ahí empecé a escribir y decir, en principio pensaba que era cultural, y de inmediato empezaron a confrontarme los funcionarios cubanos por la manera de ver las cosas, por criticar cosas de la cultura. Enseguida recibí de dos maestros literarios de generaciones anteriores que fueron a la casa a advertirme que me iban a enseñar los instrumentos. Enseñar los instrumentos en Cuba significa que la seguridad del Estado va a comenzar a presionarte, va a comenzar a hacerte pagar esa equivocación. Tuvieron 4 años y medio haciéndome denuncias, cualquiera. A partir de entonces fui violador, fui ladrón, arrollé un niño en la vía pública, gracias a Dios que no aparecía el niño, cosas así de lo más atroz que se le puede. Finalmente usaron a mi ex, que ya llevaba 2 años y medio separado de ella. Ella tenía un despecho, hoy en día ella se disculpa, dice que la usaron, la policía política se la acercó y le dijo que si quería hacerme daño, que ellos me podían ayudar. Y bueno, se prestó para esto con la seguridad del Estado. Se supone, la denuncia es como que yo entré a su apartamento y que la empujé. Eso es violación de domicilio y abuso de género. Y bueno, me sancionaron a 5 años sin tener una prueba contra nada, con gazapos. En un momento ella decía una cosa en una declaración, después decía otra, en el juicio dijo otra. Pero no les interesaba. A ellos lo que les interesaba era sancionarme, sacarme de las calles. Yo en ese momento estaba haciendo ya un activismo muy fuerte. En YouTube hay una golpiza que me dan cuando fuimos a reclamar la libertad a Antonio Rodríguez, que lo tenían apresado allí. Pues bueno, ahí recibí una golpiza bien fuerte, me fracturaron costillas, me partieron el labio, me partieron por la frente. Sí, fue bien fuerte. Y yo, en el video se ve que yo le pego a uno de la seguridad porque él me golpea, y se ve el brazo mío que lo golpeo, y ahí entonces ellos se ensañan más, me golpean más, y ellos, que son muy rencorosos, como que tenían que hacerme pagar. En un momento el coronel Camilo, un oficial muy represivo con la disidencia, me puso una pistola en la cabeza. Fueron unos segundos realmente mucho miedo, sentí terror, y me dijo, no, de todas formas, eso fue en la unidad de Santiago de Las Vegas, me dijo, no te voy a matar porque no vale la pena, mejor te voy a dejar salir a la calle y te mando a dar un martillazo en la cabeza y queda como que te robaron, no voy a sacrificarme. Fui condenado a 5 años. Ellos me decían, me sacaban una vez al mes, me llevaban a Villa Marista, me hacían entrevistas en Villa Marista. Era para decirme que yo no iba a salir ni a los 5 años, que me iba a mantener, me iba a complicar, que me iba a buscar más tiempo y que me olvidara de la calle, y que no. Yo realmente, bueno, trataba de no demostrar preocupación. Es una guerra psicológica lo que hacen con uno, y uno tiene que luchar con las armas que uno tiene. Entonces, ellos a los 2 años y medio, de todas formas vuelvo a agradecer a Dios, creo que es una misión de Dios ir a una prisión, por lo menos la que tuve yo, que donde yo estaba no podían abusar de los presos agradecían que yo estuviera, donde yo estuviera era una protección para los presos, porque yo hice mucha denuncia para Ginebra. Precisamente en ese tiempo Cuba estaba haciendo, en 2013, Cuba estaba siendo requerida en Ginebra por los derechos humanos, estaba respondiendo allí, y todas las denuncias en ese momento fueron efectivas para ese momento, efectivas para la lucha por los derechos humanos, y yo denunciaba todos los abusos que hacían los guardias a los presos allí, el abuso que cometían con mano de obra barata, esclava, a los presos. Todo eso lo denuncié, y ellos trataban de que yo no denunciara, y por lo tanto trataban de no cometer injusticia y abuso delante de mí, y eso protegía a los presos. A los 2 años y medio fue el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, y llevó una carta firmada por varios eurodiputados. Hoy es el presidente de Alemania, y él
De inmediato hicieron el proceso, me liberaron. Me liberaron a 2 años y medio, justo. Salí, bueno, y poco tiempo después me volvieron a apresar. Se suponía que la ex mía volvía a hacerme una acusación. Eso fue como al mes y medio estar libre, porque yo volví a la lucha con las damas de blanco y todo, y me detuvieron en casa de Rodil con la misma acusación de violación de domicilio. Y bueno, como la otra, yo ni siquiera la había vuelto a ver a ella ni nada, pero bueno, era una infamia tan como la primera. Después me han acusado de tráfico de droga porque iba a Colombia a un evento importante, me han tenido detenido, constantemente me detienen. Y bueno, esa es la vida que uno asume, porque para no sentir el asco, el silencio que tenía yo en el 2008 cuando abrí el blog. Yo tengo muchas expectativas en cuanto a lo que va a ocurrir en Venezuela. Pienso que cortándole ese ombligo a Cuba, la dictadura se va a ver muy acorralada, no va a tener oxígeno, y pienso que va a haber una presión internacional para el cambio en el que necesitamos los cubanos. En cuanto a una disposición social, un levantamiento social, tengo mis conjeturas, van a haber muchos muertos, y viendo que lo que sucede en Venezuela, que hay muchos muertos, lo que ha sucedido en Nicaragua, pienso que ese no es el camino. Estamos en un mundo moderno, globalizado, y pienso que la presión internacional puede evitar todas esas muertes que sin lugar a dudas van a ocurrir. El régimen no va a dudar en disparar a la muchedumbre que se levante en la calle exigiendo libertades. Los van a aplanar. Una aplanadora les va a pasar por encima, los van a inmediatamente a asesinar.